Un millonario abrió las puertas de su mansión y les dio todo lo que el dinero puede comprar. Pero lo que recibió a cambio cambió su vida para siempre. Quédate hasta el final. Esta historia podría cambiar tu forma de ver la felicidad. Todo comenzó con un silencio que lo envolvía todo. El millonario, sentado en su escritorio de caoba, miraba la pared frente a él, donde los relojes marcaban horas distintas, como recordándole que el tiempo nunca se detiene, aunque el dinero pueda comprarte casi todo. Sus manos, grandes y firmes, sostenían una carta que había llegado esa mañana, una nota escrita a mano, con tinta negra sobre papel blanco. Su contenido era simple. 2 huérfanos deseaban conocerlo. No por su dinero, afirmaba la carta, sino por su generosidad. Esa misma noche, mientras la lluvia golpeaba los ventanales de su mansión, él se preguntó, ¿qué podría aprender alguien de 2 niños que no conocen nada del mundo, más que la ausencia de padres y el frío de la soledad? Esa pregunta, que parecía trivial, se convertiría en el principio de una lección que nunca olvidaría. Los niños llegaron al amanecer. Ella, con un vestido sencillo y un rostro iluminado por una sonrisa tímida. Él, con los ojos grandes, llenos de una curiosidad que parecía querer absorber cada centímetro de luz. La mansión, que para él siempre había sido un símbolo de poder y de logros. Para ellos era un lugar extraño y silencioso, casi irreal. «Bienvenidos», dijo él, con la voz de alguien que había aprendido a sonreír sin emoción. Ellos lo miraron, y en sus ojos había algo que el dinero nunca le había mostrado. Expectativa y fe. La fe de quienes creen que el mundo aún guarda milagros. No pasó mucho tiempo antes de que la casa se llenara de regalos. Joyas que brillaban como el sol, ropa que parecía salida de revistas de moda, juguetes y gadgets que deslumbraban la vista. Pero mientras los niños exploraban cada rincón, algo en su mirada permanecía inalterable. No había en ella el brillo de codicia ni la ansiedad de querer más. Observaban, sí, pero con una fascinación que no buscaba poseer, sino comprender. Una tarde, mientras los niños caminaban por los jardines interminables de la mansión, el millonario los vio reír por primera vez de una manera que no podía comprar. Ella persiguió mariposas y él construyó un pequeño refugio de ramas y hojas, imitando las casas de los cuentos que alguna vez alguien les contó. Él, desde la terraza, sintió un nudo en la garganta. Era un sentimiento desconocido, una mezcla de ternura y miedo. Miedo de sentirse vulnerable ante la pureza de aquellos niños. Con el paso de los días, se dio cuenta de algo inesperado. Ellos no necesitaban las riquezas que había preparado para ellos. Lo que ansiaban era algo que el dinero nunca podría ofrecer: tiempo, atención y la calidez de una relación que les hiciera sentir que pertenecían a algún lugar. Él los había traído a su mundo de opulencia, pero ellos estaban dispuestos a enseñarle a él un mundo mucho más rico: el mundo del afecto genuino y la conexión humana. Una noche, mientras la tormenta rugía afuera, el millonario los llamó al salón principal. Sobre la mesa había una caja sencilla, de madera pulida, sin adornos ni promesas. Los niños la abrieron con cuidado, y en su interior encontraron algo inesperado: dibujos, cartas, recuerdos simples, fotografías de ellos mismos, y notas que describían cómo cada gesto del millonario había cambiado su vida. No había oro, ni joyas, ni objetos que brillaran. Solo había recuerdos, emociones y un mensaje silencioso. Nos diste un hogar, nos diste cuidado, nos diste tu tiempo, y eso es lo más valioso. Él, acostumbrado a medir la vida en cifras, sintió que todo su mundo se transformaba. La sensación de vacío que lo acompañaba desde siempre comenzó a desvanecerse. Allí, frente a esos dibujos y cartas, entendió que el verdadero tesoro no estaba en la mansión, ni en los autos lujosos, ni en las cuentas bancarias. El tesoro estaba en lo que no podía comprarse: el amor desinteresado, la gratitud sincera y la capacidad de tocar el corazón de alguien de manera auténtica. Pero no todo fue sencillo.
Entre los momentos de alegría y descubrimiento surgieron conflictos. Los niños, a veces, extrañaban su vida anterior, la sencillez que habían conocido, y no entendían del todo la riqueza que ahora los rodeaba. El millonario, por su parte, luchaba contra la impaciencia de quien ha vivido rodeado de certezas materiales, pero que de repente debía aprender a interpretar la fragilidad emocional de seres humanos tan vulnerables. Cada discusión, cada malentendido, era una prueba que enseñaba paciencia, empatía y humildad. Una tarde de otoño, mientras el sol caía detrás de los árboles, los niños lo invitaron a sentarse junto a ellos en el jardín. Habían construido un pequeño lago artificial con piedras y barro, y mientras jugaban con el agua, ella le dijo: «Nos das cosas hermosas, pero lo que más nos gusta es cuando estás aquí, con nosotros, sin nada más que tu compañía». Él sonrió, conmovido, y comprendió que nunca había recibido un regalo así en toda su vida. Ese fue el primer paso de una transformación que cambiaría su percepción de la felicidad para siempre. Lo que comenzó como un gesto de generosidad, como un acto de poder y riqueza, se convirtió en un viaje donde el millonario descubrió algo que ningún banco, ninguna cuenta ni ninguna propiedad podría ofrecer: la plenitud que nace de dar y recibir amor genuino. Y aunque la historia apenas comenzaba, ya había un misterio que lo acompañaría por siempre. ¿Cómo podían dos niños, con tan poco, enseñarle más sobre la vida que todas las riquezas que había acumulado? Esa pregunta, silenciosa y persistente, sería la guía que lo acompañaría en los días venideros. Quédate hasta el final, porque esta historia podría cambiar tu forma de ver la vida. Lo que estos niños le darían a cambio de todo lo que él les ofreció no tiene precio, y su enseñanza tocará tu corazón de una manera que jamás imaginaste. Los días en la mansión comenzaron a teñirse de una rutina distinta. Para el millonario, cada mañana ya no consistía en revisar balances ni en cerrar negocios. Ahora su primera preocupación era encontrar a los niños despiertos, atentos a cada rincón de la casa que él les ofrecía. Ellos exploraban cada espacio como si fuera un mundo nuevo, y él los seguía, observando sus gestos, sus risas, incluso sus silencios. Cada mirada de ellos parecía preguntarle: ¿ves? La vida puede ser simple y hermosa, incluso sin todas estas cosas. Un sábado por la tarde, mientras la brisa jugaba entre los cerezos del jardín, los niños le pidieron algo inesperado: «Queremos enseñarte nuestro lugar secreto». El millonario, intrigado, los siguió por un sendero estrecho que llevaba al límite de la propiedad. Allí, entre arbustos y raíces retorcidas, había un pequeño claro con un banco antiguo y piedras pintadas que formaban un círculo. No había lujo, ni pulido, ni brillo, solo naturaleza y memoria. «Este es nuestro mundo antes de llegar aquí», dijo él, señalando las piedras con dibujos que contaban historias de soledad, de juegos improvisados, de días sin techo ni abundancia. «Queremos que sepas quiénes somos realmente», añadió ella con voz dulce pero firme. El millonario se sentó en el banco y por primera vez se permitió sentir vulnerabilidad. Allí, en ese claro olvidado por la riqueza, comprendió que los regalos más importantes no eran tangibles, eran historias, eran recuerdos, eran momentos compartidos. Cada piedra pintada, cada rama colocada con cuidado, era un testimonio silencioso de la resiliencia humana. Esa tarde, algo cambió en él para siempre. Empezó a notar detalles que nunca había visto. Cómo ellos compartían lo poco que tenían entre ellos. Cómo su risa se mezclaba con el viento. Cómo sus ojos brillaban no por posesiones, sino por la emoción de vivir. Comenzó a comprender que el amor y la atención, aunque invisibles, eran más poderosos que cualquier fortuna. Semanas después, decidió llevar a los niños a un viaje inesperado. No había autos de lujo ni hoteles 5 estrellas, solo una carreta vieja que él mismo había comprado para la ocasión, y un destino secreto. Un orfanato que había visitado en su infancia, donde él mismo había recibido algún gesto de bondad que marcó su camino. Al llegar,
Los niños lo miraron con sorpresa y curiosidad. Les presentó a los otros niños, a los voluntarios, a quienes día tras día luchaban por dar cariño y enseñanza. Allí, el millonario vio cómo sus dos pequeños huérfanos interactuaban con los demás. Compartían sus juguetes, sus risas, sus historias, y lo hacían con una generosidad que él jamás había visto en los adultos. Esa noche, mientras regresaban a la mansión, él se sintió diferente. Por primera vez en años, no sentía que la riqueza lo definiera. Sentía que la verdadera riqueza estaba en su capacidad de dar y recibir amor. Entendió que todo el dinero del mundo no podría comprar la alegría que esos niños repartían sin esperar nada a cambio. Pero la lección más profunda estaba por llegar. Un día, mientras el millonario estaba en su estudio, escuchó un susurro que provenía de la habitación de los niños. Entró y los encontró organizando un pequeño regalo para él. Una caja hecha con cartón y cinta adhesiva, decorada con dibujos, pegatinas y pequeños mensajes. Dentro, había recuerdos de todo lo que habían aprendido en la mansión. Fotografías de ellos jugando en los jardines. Cartas que describían lo que más apreciaban de su compañía. Y un mensaje que lo dejó sin aliento. Gracias por darnos tu tiempo. Gracias por mostrarnos un hogar. Gracias por enseñarnos que la vida puede ser hermosa. Esto no tiene valor en dinero, pero para nosotros significa todo. El millonario, acostumbrado a medir todo en cifras, se quedó inmóvil. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por primera vez en su vida, entendió algo que ningún contrato, ningún acuerdo, ni ningún banco podría ofrecer. El amor y la gratitud son tesoros eternos, que no se deprecian ni desaparecen. Los días siguientes estuvieron llenos de cambios. Él empezó a participar en los juegos de los niños, a escuchar sus historias, a compartir con ellos secretos que nunca había contado a nadie. Y ellos, a su vez, comenzaron a enseñarle lecciones que no se encuentran en libros ni academias. La importancia de la paciencia, la fuerza de la fe, la belleza de la sencillez. Una tarde, mientras caminaban por el jardín, la niña le preguntó, ¿sabes por qué nos gusta tanto estar aquí? Él, curioso, negó con la cabeza. Ella sonrió y dijo, porque no estamos solos. Tú nos ves, nos escuchas y nos quieres. Eso vale más que todo el oro que hay en esta casa. El millonario sintió que su corazón se ensanchaba. Comprendió que todo lo que había construido estaba vacío si no podía compartirlo con quienes realmente importaban. En ese momento decidió cambiar su enfoque de vida. No quería seguir acumulando riquezas, quería acumular recuerdos, enseñanzas, momentos significativos. Pero como en toda historia de transformación, no faltaron pruebas. Un día, un abogado llegó con noticias inesperadas. Un conflicto legal amenazaba la propiedad de la mansión. El millonario se vio ante la posibilidad de perderlo todo. El miedo lo envolvió. ¿Cómo podría proteger el hogar que había construido para ellos? Los niños, sin embargo, no se desesperaron. Se acercaron a él, lo tomaron de la mano y le dijeron, no importa si perdemos la casa, lo que tenemos juntos nadie nos lo puede quitar. En ese instante, el millonario comprendió la lección más grande de todas. La verdadera seguridad no reside en paredes ni en lujos, sino en las relaciones, en el afecto, en la certeza de ser amado y valorado por quienes importan. Esa noche, mientras la tormenta golpeaba la mansión, él se sentó con los niños alrededor de la chimenea. Habían encendido el fuego para iluminar la oscuridad, y en la luz danzante, sus rostros reflejaban felicidad, confianza y gratitud. Allí entendió que lo que había recibido a cambio de su generosidad no era dinero ni reconocimiento, sino algo infinitamente más valioso. Un amor sincero que lo llenaba por completo. La transformación era evidente. El millonario, antes un hombre solitario y distante, ahora reía con facilidad, escuchaba con atención y disfrutaba de cada instante como si fuera un tesoro. Había aprendido que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en la capacidad de tocar el alma de otros, de recibir afecto sin condiciones y de dar sin esperar retorno.
Y mientras los niños dormían esa noche, él contemplaba la mansión iluminada y comprendió que todo el lujo, toda la opulencia, todos los objetos caros, habían perdido importancia frente a la riqueza que los corazones pueden ofrecer. Allí, sentado en silencio, se prometió a sí mismo nunca olvidar esa lección y compartirla, algún día, con el mundo. Los días se volvieron semanas, y las semanas se transformaron en meses. La mansión, antes silenciosa y fría, ahora vibraba con risas, juegos y conversaciones profundas. El millonario ya no era solo el dueño de una fortuna. Era un maestro en aprender de lo simple, un alumno de la vida a través de la mirada de dos pequeños que no tenían nada, y lo tenían todo. Una mañana, los niños lo despertaron con un entusiasmo que no podía contenerse. Habían preparado algo especial. Lo llevaron al gran salón, donde habían dispuesto una pequeña ceremonia improvisada. Habían colgado fotografías, dibujos, notas y recuerdos de los meses que habían compartido juntos. Y en el centro, sobre un pedestal sencillo, había un paquete envuelto con papel reciclado. «Esto es para ti», dijo la niña, con voz temblorosa y ojos brillantes. Él lo tomó, con el corazón latiendo con fuerza, sin saber qué esperar. Dentro encontró un álbum, pero no un álbum común. Cada página estaba llena de momentos que él había dado por sentado, pero que ellos habían valorado con intensidad. Fotos de él ayudando a plantar flores en el jardín, dibujos de la primera vez que cocinaron juntos, notas que describían cómo se sintieron protegidos, escuchados y amados por él. Cada página era un espejo de su propio corazón, pero visto a través de la pureza de la gratitud infantil. Él sintió que cada palabra, cada dibujo, cada fotografía, lo tocaba de una manera que ningún contrato, ninguna inversión ni ningún cheque jamás lo había hecho. Por primera vez comprendió que la verdadera fortuna no estaba en sus bienes, sino en la capacidad de influir positivamente en la vida de otros. «Nos diste tu mundo», dijo el niño, con un hilo de voz lleno de emoción. «Pero nosotros te damos el nuestro, y eso vale más que todo lo que hay en esta casa». El millonario cayó de rodillas, lágrimas recorriendo sus mejillas, mientras entendía que había recibido el regalo más valioso de su vida. Amor genuino, gratitud sincera y conexión auténtica. Comprendió, finalmente, que toda su riqueza material había servido solo como un puente para llegar a algo que jamás podría comprarse: el corazón de otros. Esa noche, mientras caminaba por los pasillos iluminados de la mansión, sintió una paz que no había conocido jamás. No era una paz hecha de cuentas bancarias, inversiones o lujos. Era la paz que nace cuando uno da sin esperar, cuando uno entrega tiempo, atención y cariño, y recibe a cambio un amor puro e incondicional. El millonario, transformado, decidió compartir esta enseñanza con todos los que lo rodeaban. Comprendió que su vida anterior había estado vacía, porque había medido el valor de las cosas en oro. Pero el verdadero valor se encuentra en lo intangible, en los abrazos que no cuestan nada, en las palabras que reconfortan, en los gestos que sanan. Con el tiempo, la mansión se convirtió en un refugio no solo para los dos huérfanos, sino para muchos otros que necesitaban un hogar, una sonrisa, un oído que escuchara. Y cada gesto de generosidad, cada acto de cariño, creaba una riqueza infinita que ningún banco podría ofrecer. El millonario nunca olvidó aquel día, en que comprendió que el dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar lo que realmente importa. No puede comprar la inocencia, la gratitud, la fe, la alegría de un corazón libre. No puede comprar la certeza de que alguien se siente amado porque sí, sin condiciones, sin contratos, sin cifras. Y mientras los niños dormían esa noche, él se sentó frente a la ventana contemplando el cielo estrellado y pensó: todo lo que he dado a estos niños me ha sido devuelto multiplicado en algo que jamás imaginé. Amor verdadero, felicidad genuina y la certeza de que mi vida tiene un propósito que va más allá de acumular riquezas. La historia termina con una enseñanza que queda flotando en el aire, como una brisa que acaricia suavemente el corazón.
La verdadera fortuna no se mide en dinero, sino en la capacidad de dar y recibir amor, en la gratitud que transforma y en los lazos que construimos con quienes nos rodean. No importa cuán grande sea tu mansión, cuántos autos tengas o cuántas cuentas llenes. Si no hay conexión humana, si no hay gestos que nazcan del corazón, la riqueza será solo un adorno vacío. Lo que realmente cambia la vida es aprender a ver más allá de lo material, a valorar lo simple y a reconocer que lo más valioso que podemos recibir y dar nunca tendrá precio. Así, un millonario aprendió que su fortuna era solo un comienzo, pero que los regalos que los niños le ofrecieron, su confianza, su cariño y su inocente sabiduría, fueron los tesoros que llenaron su alma para siempre. Y esa lección, que nació entre risas, juegos y momentos compartidos, es un recordatorio eterno de que en la vida, lo que das con el corazón siempre regresa de maneras que el dinero jamás podría comprar.